¿Qué sabemos sobre Ismael según la Biblia? Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, a menudo vive a la sombra de su hermano Isaac. Sin embargo, su historia está estrechamente entrelazada con el tejido de la Biblia, mostrando temas de creencia, dificultad y la guía de Dios. Desde su nacimiento extraordinario hasta su papel como antepasado de una poderosa nación, la vida de Ismael ejemplifica la fidelidad de Dios y las complejidades de las conexiones humanas. Este video explora el viaje de Ismael, arrojando luz sobre su parte crucial pero pasada por alto en la historia de los descendientes de Abraham. Acompáñanos mientras revelamos la narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. La historia de Ismael comienza con su padre, Abraham, conocido originalmente como Abram. Abram residía en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad en la antigua Mesopotamia. A pesar de la prosperidad, Dios llamó a Abram a abandonar su tierra natal por una tierra desconocida, prometiéndole una gran nación. Esta instrucción divina está registrada en Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, donde Dios instruye a Abram: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Abram, junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, obedeció el llamado de Dios y emprendió este viaje de fe, viajando a Canaán. Después de llegar a la nueva tierra, Dios reafirmó su promesa a Abram, declarando: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis, capítulo 12, versículo 7. A pesar de esta garantía, Abram y Sarai se encontraron con un obstáculo importante: no tenían hijos, y Sarai no podía concebir. Esto hacía que la idea de tener muchos descendientes, como prometió Dios, pareciera imposible. Con el tiempo y al permanecer Sarai sin hijos, comenzó a preguntarse si la promesa de Dios se cumpliría alguna vez. Sintiéndose desesperada y siguiendo las costumbres de su época, Sarai tenía una criada egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: he aquí, el Señor me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que Abraham había habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Después de que Abraham hubiera vivido 10 años en la tierra de Canaán, se unió a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, su señora fue menospreciada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva en tu seno, y viendo ella que había concebido, fui menospreciada a sus ojos. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y cuando Sarai la afligió, ella huyó de su presencia. Entonces el ángel del Señor halló a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de mi señora Sarai. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Luego le dijo el ángel del Señor: multiplicaré en gran manera tu descendencia, que no será contada a causa de la multitud. Y le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Entonces llamó al nombre del Señor que le hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por tanto, aquel pozo se llama pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y parió Agar un hijo a Abraham, y llamó a Agar el nombre del hijo que le nació, Ismael, cuyo significado es Dios escucha, Dios oye, Dios ha oído o que Dios escuche. Génesis 16. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Era común en tiempos antiguos que una esposa estéril presentara a su esposo a una esclava que daría a luz hijos para ella. La mujer, no la esclava, debía estar a cargo de los hijos. La sin hijos Sara obtuvo un hijo por medio de Agar, e Ismael fue legalmente hijo de Sara. Esto no explica el trato de Sara hacia Agar.
Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé íntegro, y estableceré mi pacto entre tú y yo. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. No te llamarán más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Te haré fructífero en gran manera, y de ti haré naciones. Reyes vendrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes después de ti y sus generaciones por un pacto eterno para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. También te doy a ti y a tus descendientes después de ti la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Y Dios dijo a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti a lo largo de sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre tú y tus descendientes después de ti. Todo niño varón entre vosotros será circuncidado, y seréis circuncidados en la carne de vuestros prepucios. Será una señal del pacto entre tú y yo. Todo varón de 8 días entre vosotros será circuncidado, todo niño varón en vuestras generaciones, ya sea nacido en tu casa o comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. El nacido en tu casa, el comprado con tu dinero, será circuncidado. Y mi pacto estará en vuestra carne como pacto eterno, y el varón no circuncidado que no sea circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será separada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Luego Dios dijo a Abraham: En cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Entonces la bendeciré, y ella será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rió, y dijo en su corazón: ¿Nacerá a un hombre de 100 años un hijo? Y Sara, que tiene 90 años, dará a luz un hijo. Y Abraham dijo a Dios: Ojalá que Ismael viva delante de ti. Entonces Dios dijo: No, Sara, tu esposa te dará un hijo, y le llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él por un pacto eterno y con sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, lo he bendecido y lo haré fructífero y lo multiplicaré en gran manera. Él engendrará 12 príncipes, y lo haré una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, a quien Sara te dará en este mismo tiempo el próximo año. Luego terminó de hablar con él, y Dios se fue de Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael, su hijo, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, todos los varones entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios ese mismo día, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio ese mismo día. Abraham fue circuncidado, y su hijo Ismael, y todos los hombres de su casa nacidos en la casa o comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia del pacto revela mucho sobre lo que realmente implicaba el pacto. La grandeza nacional también se promete en Génesis, capítulo 21 versículos 13 y 18, pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu descendiente. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación. Génesis, capítulo 17 versículos 22 al 27 muestra que el pacto no debe identificarse con la circuncisión, sin importar cuánto esa identificación parezca ser necesaria. Aunque Ismael, cumpliendo el mandato de Dios, fue circuncidado, no era el signo del pacto. Génesis, capítulo 17 versículo 10, dice: Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón entre vosotros será circuncidado. El trato de Abraham y Sara hacia Ismael consideraba a Ismael como el hijo prometido de Dios, incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz un hijo. Abraham estaba perplejo por qué se requería esto en lugar de tener a Ismael como heredero.
Génesis, capítulo 17 versículo 18, registra a Abraham diciéndole a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Incluso después de que Isaac naciera, Abraham trató a Ismael con amabilidad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Sara, por otro lado, veía a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia y buscaba expulsarlo. Génesis 21 narra cómo el Señor visitó a Sara y cumplió la promesa de dar a luz a Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, tal como Dios le había mandado. Abraham, que tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac, y Sara dijo, Dios me ha dado motivo de risa, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. También dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Así que el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el mismo día que Isaac fue destetado. Sara observó al hijo de Agar, la egipcia, a quien había dado a luz a Abraham, burlándose. Por eso dijo a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo, es decir, con Isaac. Este asunto desagradó mucho a Abraham por causa de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Haz todo lo que te diga Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque también es tu descendencia. Así que Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua, y poniéndolo sobre su hombro, se lo dio junto con el muchacho a Agar y la despidió. Entonces ella se fue y vagó por el desierto de Berseba, y el agua del odre se acabó. Colocó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Luego se sentó frente a él a cierta distancia, como a la distancia de un tiro de arco, porque pensó, no quiero ver morir al muchacho. Así que se sentó frente a él, levantó la voz y lloró. Y Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre con agua y dio de beber al muchacho. Así Dios estuvo con el muchacho, que creció y vivió en el desierto, convirtiéndose en arquero. Habitó en el desierto de Parán, y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Egipto. En ese tiempo, Abimelec y Ficol, comandante de su ejército, hablaron a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás a mí, a mis hijos ni a mis descendientes, sino que actuarás conmigo y con la tierra en la que has vivido con la misma bondad con la que yo te he tratado a ti. Y Abraham respondió, lo prometo. Luego Abraham reprendió a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec habían tomado. Y Abimelec dijo, no sé quién ha hecho esto, tú no me lo habías dicho, ni había oído de esto hasta hoy. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelec, y ambos hicieron un pacto. Abraham colocó 7 corderas aparte. Luego Abimelec preguntó a Abraham, ¿cuál es el significado de estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él dijo, tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que sean testigos de que yo he cavado este pozo. Por lo tanto, llamó a ese lugar Berseba porque allí ambos juraron un pacto. Así, hicieron un pacto en Berseba. Abimelec se levantó con Ficol, el comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y allí llamó al nombre del Señor, el Dios eterno. Abraham permaneció en la tierra de los filisteos por muchos días. Esta solicitud de expulsar a la sierva y a su hijo parecía violar todas las normas de la antigua ley. Los hijos de las siervas podían ser degradados, pero no expulsados si no había una buena razón. El hecho de que Abraham estuviera en contra de tal tratamiento y solo siguiera el mandamiento de Dios sugiere que la acción tomada no estaba de acuerdo con los patrones contemporáneos. También debe preguntarse si había algo que Ismael hiciera que representara una amenaza para Isaac o si era su mera existencia lo que constituía tal amenaza.
Génesis, capítulo 21 versículo 9, dice, y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que ésta le había dado a luz a Abraham, burlándose. Si representaba a Ismael burlándose de Isaac o jugando con él es cuestionable. Si la palabra alguna vez significó burlarse o ridiculizar en el Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 16 versículo 25, sucedió cuando sus corazones estaban alegres y dijeron, llamen a Sansón para que se divierta con nosotros. Entonces llamaron a Sansón de la cárcel y se divirtió con ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Por lo tanto, Sara objetó a Ismael como competidor de Isaac más que por cualquier acción específica que hubiera tomado. El propósito de la secuencia de Ismael en Génesis, el autor del Génesis proporciona la historia de Ismael en gran medida para contrastar a Isaac e Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo anti-Dios. El argumento es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estuvo limitado por lo natural y lo ordinario, por ejemplo, la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa estaba de acuerdo con la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael sirvió para hacer el contraste más marcado. Sus descendientes, los descendientes de Ismael, se dan de forma idéntica en dos pasajes, Génesis y Primeras Crónicas. Génesis, capítulo 25 versículos 12 al 16, dice, esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sarai. Y estos fueron los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones, el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos fueron sus nombres, por sus ciudades y sus asentamientos, 12 príncipes según sus naciones. Lo más sorprendente es que se contaron 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos contados. Esto se compara con los 12 hijos de Nahor y los 12 hijos de Esaú, Génesis, capítulo 22 versículos 21 al 24. Su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Cast, Jaso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Estos 8 Milca le dio a luz a Nahor, el hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Teba, Gaham, Tas y Maaca. Príncipes gobernaron sobre los ismaelitas, Génesis, capítulo 25 versículo 16. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis, capítulo 25 versículo 18 describe esta región desde Javila hasta Sur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria. Algunos de los nombres de sus descendientes aparecen como tribus en crónicas asirias. Habitaron desde Javila hasta Sur, que está al este de Egipto mientras se va hacia Asiria. Murió en presencia de todos sus hermanos. De acuerdo con las declaraciones de Dios sobre Ismael, a veces se muestra a los ismaelitas como hostiles hacia los israelitas, 1 Crónicas, capítulo 5 versículo 19. Génesis, capítulo 16 versículo 12, dice, será hombre salvaje, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y habitará en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están vinculados a los medanitas, algunos de los descendientes de Cetura en algunos pasajes, sugiriendo así una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los medanitas y al mismo grupo se les dan ambos nombres en Génesis, capítulo 37 versículos 25 al 28. Donde los hermanos de José lo vendieron a una caravana de traficantes, y en Génesis, capítulo 37 versículo 36, capítulo 39 versículo 1, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No hay necesidad de distinguir entre un relato inmediato e ismaelita para la venta de José, Jueces, capítulo 8 versículo 24. Entonces Gedeón les dijo, quisiera haceros una petición, que cada uno de vosotros me dé los zarcillos de su botín, pues tienen zarcillos de oro, ya que son ismaelitas. Génesis, capítulo 37 versículos 29 al 28. Y se sentaron a comer. Alzando luego los ojos, miraron y vieron que una caravana de ismaelitas venía de Galaad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho obtendremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pasaron entonces los madianitas, y los hermanos sacaron a José del pozo, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Génesis, capítulo 37, versículo 36. Ahora bien, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis, capítulo 39, versículo 1. Y José fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, un egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. La secuencia de Ismael es utilizada por Pablo, aunque no menciona a Ismael por su nombre. Pablo claramente basa su enseñanza en Gálatas 4 en los capítulos de Génesis. El nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu. Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. El hecho de que el siguiente versículo sea una referencia de Génesis, capítulo 21, versículo 10 muestra que Pablo está considerando el contexto al hacer el comentario sobre Ismael persiguiendo a Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: expulsa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo, con Isaac. Al concluir la historia de Ismael. Ismael nació de Abraham cuando tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. Luego Abraham trasladó su tienda y se estableció junto a los árboles de encina de Mamre, que están en Hebrón, y construyó un altar allí para el Señor. Su madre era de origen egipcio, sin embargo, Dios la atendió en su hora de necesidad extrema. Dios hizo un pacto con Abraham cuando Ismael tenía 13 años, requiriendo que todos los miembros de la casa de Abraham fueran circuncidados. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé íntegro. Varios años más tarde, Ismael y su madre fueron desterrados de la familia, después de que Isaac hubiera sido destetado, para vagar en el desierto alrededor de Berseba. Estaban al borde de morir de sed cuando Dios escuchó al niño y les dio agua. Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, particularmente en el desierto de Parán, con la ayuda de Dios. Fue allí donde aprendió a usar el arco, y su matrimonio con una egipcia explica su cercanía a Egipto, así como el origen de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael, Maalat, demuestran que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis, capítulo 15, versículo 9, e Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpela, que está frente a Mamre, en el campo de Efrón elitita. Génesis, capítulo 28, versículo 9, entonces Esaú fue a Ismael y tomó a Maalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, para que fuera su esposa, además de las esposas que tenía. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Gracias por acompañarnos hoy, esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.